ascendieron a la categoría 86, donde compartí con Miguel Sebasco, donde compartí con Juan Pablo Oré, Rey Muñoz, o sea, chicos más grandes. Luego participamos también en una etapa nacional con categoría 85, con jugadores más grandes. O sea, era todo ese trabajo que se realizaba en divisiones menores de la U, ¿no? Y durante ese proceso, pues, hubo el crecimiento, deportivamente hablando, que llegó la invitación que después de mi lesión, de mi operación, que me recuperé bien y volví de la mejor manera, con mucho esfuerzo, definitivamente, porque la terapia física es fundamental para Ahora, poder recuperarte. el tema del financiamiento, o sea, ¿corrió por tus papás? Sí, no, bueno, ¿O parte del club? El club me apoyó, sí, ¿Ya? en ese instante me apoyó, pero mi papá también Claro. en esa época corrió también con los gastos, ¿no? Y bueno, después de eso vino la invitación para debutar y jugar por primera vez segunda profesional. ¿Ya? A mis 14 años, 14, 15 años. ¿Y el equipo era Américo Cochahuayco? Claro, sí. En esa época la U tenía dos filiales, ¿Ya? que era Virgen de Chapí y América Cochahuayco. ¿Ambos en Liga 2? Ambos eran segunda profesional. Ya. Segunda bueno, hoy Liga 2, profesional. ¿no? Hoy Liga 2, ¿no? En esa época jugaban, pues, pertenecían a estas dos instituciones los jugadores de experiencia que no podían estar en el primer equipo en la U. O sea, que no podían pertenecer al equipo de fútbol profesional, los repartían en estas dos instituciones. Y de mi categoría, pues, nos dimos con la sorpresa de que tres jugadores, uno es el que te habla, nos invitan a segunda profesional. ¿Qué año fue eso? Eso fue 2022, si no me equivoco. 2022, 2002. 2002. Nos suben a Franco Lostanao. ¿Jugaba de qué? Él jugaba de central. Ya, un central. Que te habla. ¿Delantero? Delantero. Rey Muñoz. Muñoz era... delantero. O sea, un central, dos delanteros, sí. incluyéndote. Y en esa época, pues, cuando subimos, estaba el chino Orlando Contreras, que bueno, terminó jugando en Alianza Lima. Sí. Aurich también jugó. En Aurich, claro. Estaba de arquero John Top. Estaba de arquero John Top. Me acuerdo David Zuluaga. David Zuluaga estaba... O sea, jugaste con esa gente ahí. Con gente grande, ya. Sí. Pero, o sea, en edad, o sea, tú tenías... Yo tenía 15 años y jugaba, ya estaba con 30, 35, 25, 28 años, con gente grande, ¿no? Ya. Es por eso, ahí voy a hacer un pequeño cortecito, un pequeño... Claro. ¿no? Un pequeño aporte. Es por esa razón que me asombra mucho que haya mucha distancia en provincia, que estos chicos que tienen 13, 14, 15 años sigan jugando en sus categorías, ¿no? En cambio, en mi época, pues yo ya a 15 años yo ya estaba jugando en segunda profesional, donde en base pues a una pichanga fue, ¿ya? El entrenador era Luis Reina y en un entrenamiento, claro. En un entrenamiento, el asistente era su hijo de Roberto Chale. Yo me gano el puesto porque le hago ganar la puestita de fulbito. ¿Y qué era la apuesta? La puestita de fulbito era que el equipo que perdía se hacía la comelona. Ya. Un cevichano. No, ahí pues sí se compra carne. Compartir. Claro. O sea, asumía los gastos. Y le hago ganar pues a Robertito Chale, le hago ganar. Y él conversa con Lucho Reina, ya que vaya García. El cabezón, me decían a mí. Justo eso quería decirte. ¿Cómo te conocen, no? Bueno, futbolísticamente en esa época me decían el cabezón, chueco, ¿no? Que vaya el cabezón ya, que vaya el titular. Entonces, me sentí nervioso porque jugaba en esa época, estaba pues Copsol, que en Copsol jugaba el Diablo Eddie Carazas, el Chato Ricardi, tenían gente grande. Peso. Municipal tapaba el delantero Loco Dávila, el argentino Riquet, de 6 jugaba Vitito Reyes. Eran jugadores tremendos, grandotes, biotipo. Ya, eso decía, ¿tu biotipo cómo era? No, yo siempre he sido normalito, ni muy grande, ni muy pequeño, pero sí era fuerte, Como te digo, yo no tenía miedo. O sea, ibas al choque y... Sí, me dieron la oportunidad. ¿Cómo debutas? ¿Cómo fue tu debut? Mi debut fue con gol. ¿Ya? Contra Copsol. Pero empezaste en la banca, siendo titular. En el titular. estadio Lolo Fernández. Me acuerdo esa vez, en una esquina, se puede llamar VIP, se sientan los grandes dirigentes de la U. Lo que van a ver, ¿no? Exacto. Están chequeando. Y me acuerdo
nunca me voy a olvidar. Ya. Me temblaban las piernas cuando calentaba. ¿Pero qué, estabas en la oncena? Y estaba, no te digo que era Sí. para arrancar, y el campo era de todo de tierra. En esa época Lolo Fernández no tenía ni ese gran, mínimo gras, nada. Y jugábamos con Copsol, como te digo, que tenía un gran equipo. Y vi pues los centrales grandotes y yo decía, eso voy a enfrentar. Y a comer vivo. Comencé a morirme de miedo. Pero los gritos que me daba Robertito Chávez, no Reina, Robertito, dale, que dale. Entonces, te dio mucho ánimo, ¿no? Sí, me dio mucha fuerza y en el transcurso del partido hubo una jugada de tiro libre. Justo ahí te voy a mandar la foto y tengo sí, lo vamos a poner, ¿eh? Vamos a estar ahí. Ahí tengo la foto de que el remato cruzado y hago el gol y debuto con gol. Y de verdad que ya después vino el corte de pelo, pero después... O sea, ¿el gol cómo fue? O sea... Fue un rebote y yo la agarro en primera, boom, ¿Pierna derecha o...? Pierna derecha y ganamos con mi gol. O sea, mínimo, 1-0. 1-0 ganamos y en esa época pues era América, Cochahuayco y Virgen de Chapi. Nosotros siempre éramos los equipos que eran de mitad de tabla para abajo, porque no teníamos la inversión que otros equipos de liga, equipos, de liga, porque claro. A nosotros no nos pagaban una mensualidad. ¿Y ¿Por eso qué? cómo? Porque nosotros representábamos al club y estábamos en la obligación de jugar por el ¿Pero qué era el club. beneficio que tenían ustedes como No, parte del plantel? ¿No? Nos daban, pues, obviamente a los más grandes sí les hacían llegar alguito, claro. pero a nosotros una propinita, su frutita, pero era parte de nuestro proceso, ¿no? Era parte de eso. No ganábamos dinero. Y de verdad que nunca voy a olvidar ese partido y que después de ese partido fue muy difícil que vaya a la banca. Y yo me gané titularato. Sí, yo digo justo dice eso. Bueno, ahora que estás en la falta de entrenador, fuiste jugador. A veces lo más difícil en el fútbol es encontrar la constancia de un jugador y más aún difícil es mantener ese nivel, ¿no? Tenerte ahí y siempre, y más un goleador, siempre el olfato de hacer goles y los goles y el trabajo que hace tácticamente es importante. Eso llegaste a tener Mira, en ese trance. Fue tanta la emoción y que también critico esto. Hoy en día fue tanta la emoción que después del partido, en vez de celebrar a mi corta edad, en el equipo también habían otros chicos de mi edad que paraban en la discoteca, bueno, que preferían ir a la discoteca, pero fue tanta mi emoción que comencé a trabajar el doble. Cerca de mi casa, a media cuadra, había un gimnasio y le pedí a mi señor padre que me apoyara para pagar la mensualidad, porque no hacía gimnasio, y me metí al gimnasio y comencé a fortalecerme mejor, y no me quitaron el titularato. El siguiente domingo nos tocó Cristal B en el Estadio de Cristal, que es un campo maravilloso, un campo pesado, y tremendo equipo también Cristal, que tenía a Chifle Martínez, tenía los jugadores que estaban en primera, bajaban a jugar a Cristal B, no había ningún problema, porque ahí no hay cambio de nombre. O sea, los que no salían en lista, por lo castigaban, bajaban a jugar a Cristal B. Y salí titular contra Cristal B. Luego me tocó Deportivo Municipal en la cancha de los Muertos en Villa Salvador, donde te digo que de marcador izquierdo me tocó a John Colán, un moreno grandote. Ahí tengo la foto también, tengo la foto. Sí, lo vamos a poner, lo vamos a poner. Pasar, que termina así abrazándome como si fuera un gorila y una cosa pequeña. Como un simio, De verdad que no, en el buen sentido de la palabra. Sí, no, claro, y ya no perdí la titularidad. Me gustó. O sea, fue constante. Fue constante, sí, fue constante. Fui perdiendo el miedo. Aparte de Colán, un defensor que te tuvo ahí, ¿no? No te ha tocado como delantero un defensa que ahí te amarra, te muerde, no te puede hacer nada. Es más, hay otro tema, el guapeo, ¿no? Yo me acuerdo, jamás me voy a olvidar de Vitito Reyes. El 6, un moreno grandote, enorme. ¿Cuánto? 2 metros. Que agarraba y todo el rato, no pases por acá porque te voy a, porque esto, porque el otro, me tenía así, me daba miedo, no te voy a mentir. Yo en mis 15 años enfrentar a esos jugadores, de verdad me daba miedo. Y lo único que hacía era agarrar mi banda, ya no meterme por el medio. O sea, ya no hacías la diagonal. Esperaba mi pelota para enfrentar nomás a mi marcador. Pero las situaciones del partido, pues, había que meterse por el medio y iba con un miedo porque él vino y te ponía el brazo. Definitivamente te querían destruir, como se dice, ¿no? Pero una época muy bonita, segunda división, mi debut,
terminamos todo el año jugando